Om Shanti 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 Om Paz Paz Paz. Om Namah Shivaya, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este satsang dominical. Espero que se encuentren muy bien. Aquí continuamos con las 20 instrucciones que nos dejó Swami Shivananda en tantas enseñanzas que nos ha dejado escritas para marcarnos el camino y bendecirnos y alivianarnos y a su vez facilitarnos la práctica. Es una serie de 20 instrucciones que resume toda la esencia de la sadhana. Les voy a repetir lo que dice Shivananda después de darlas. El resumen y dice, estas 20 instrucciones contienen la verdadera esencia de la sadhana de yoga. El karma yoga, el bhakti yoga, el jnana yoga y el raya yoga llegarán a todo aquel que las siga sin reserva, o sea que florecen todos los yogas. Son la clave para un rápido desarrollo y el cultivo del ser físico, mental y moral y espiritual de la humanidad. Si observas rigurosamente estas observancias, te conducirán a moksha. Moksha es la liberación. Después termina diciendo, no permitas a la mente ser indulgente. La mente es la que nos esclaviza y nos lleva por caminos de sufrimiento, por eso tenemos que trabajarla, que disciplinarla para liberarnos de esas garras de esta mente inferior, que sea la mente superior la que domine y nos lleve hacia esta liberación que buscamos. Entonces, estamos en la cuarta instrucción, vamos a repasar las tres primeras. Decía la primera, levántate entre las 4 a.m. y las 6 a.m. cada día. Esto es el Brahma Muhurta, que es el momento más auspicioso, el momento de Dios, extremadamente favorable para el sadhana, la práctica. Practica la sadhana matinal de 4 a 7 a.m. para un progreso rápido y max. Como siempre decimos, estas instrucciones las tenemos que poder adaptar a lo que nosotros podemos. Si no podemos levantarnos entre las 4 y las 6, bueno, no dejes que sea más de las 7, de las 8 de la mañana. Y lo más importante es lo primero que hagas, que sea tu práctica. Y acudí a retiros, a espacios espirituales donde se levanten todos en este horario. Eso facilita muchísimo cuando no lo puedo hacer yo. Si vivo en un espacio de una casa donde no está esta disciplina, bueno, sumate a grupos y andate a retiros, y ahí agarrás la disciplina y si la podés seguir en tu casa, maravilloso, y si no, lo más temprano que puedas. Para eso hay que acostarse lo más temprano posible también. La segunda instrucción, practica asana. ¿eh? ¿Qué vas a hacer cuando te levantes? Lo primero que hagas, irte a tu espacio. Que esto lo voy a poner en otro punto más adelante, el cuarto de meditación, que vamos a trabajar con ello, ¿no? Pero aquí siempre lo adelantamos, el aspirante tiene que tener un espacio a donde dirigirse en su práctica. Dice, siéntate en Padma, Siddha o Sukhasana para el japa y la meditación durante media hora. Esta es la primera instrucción, lo primero que tienes que hacer, media hora de japa, de conexión con la divinidad a través de su nombre. Mirando hacia el este o hacia el norte, idealmente. Después dice, incrementa el tiempo gradualmente hasta 3 horas, dice Sivananda. Esto ya es el máximo, ¿no? Después dice, en el punto 2 la práctica de Hatha Yoga, ¿no? Asirsasana y Sarvangasana para mantener brahmacharya y la salud, la práctica de Hatha Yoga. Ya lo estudiamos, nosotros agregamos más asanas que van a proporcionarte salud, ¿verdad? Y sostén a tu práctica de meditación. Y después dice, haz regularmente algún ejercicio físico ligero como caminar. Esto también tiene que ser a diario, ¿no? Eh, y siempre lo separamos de la práctica de Hatha Yoga. Si hago Hatha Yoga a la mañana, bueno, camino a la tarde, o al revés. Y después dice, haz 20 vueltas de pranayama, ejercicio respiratorio. Esto lo sumamos nosotros, lo ponemos generalmente en nuestra clase de asanas, y juntamos el pranayama y las asanas. El tercer punto, también ya lo trabajamos, japa. Acá lo destaca en un punto único. Dice, repite un mantra como Om, Om Namo Narayanaya, Om Namah Shivaya o Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Hari Om o Gayatri, según tu gusto o inclinación. Esto quiere decir cualquier mantra que te sea inspirador.
Elegí uno, y sostenelo. Entre 108 y bien 21.600 veces al día. Acá siempre Yogananda nos pone el mínimo y después nos pone el máximo. ¿Mm? Para que nosotros podamos colocar nuestro ritmo a lo que se puede adoptar a nosotros. Después dice, los devotos de Cristo pueden repetir el nombre de Jesús o el Ave María, que también es un mantra. Los Parsis, Sikhs, maometanos pueden escoger el nombre o mantra del Cenavesta, Gran Sahib o el Corán respectivamente. Esta es la visión de Sivananda, siempre universalista. Cualquier tradición tiene su forma de conexión, no hay que abandonar lo que uno, la tradición que uno ha nacido, sino integrar. Esto ya trabajamos, dos satsanas anteriores dedicamos a la parte del japa. Y hoy vamos a trabajar con la cuarta instrucción, que le llama, la titula disciplina ética, perdón, disciplina dietética. La dieta, vamos a ver que es tan importante en la práctica espiritual. Dice Sivananda, toma alimentos sáttvicos. Ahora vamos a ir trabajando con eso. Abandona el picante, el tamarindo, el ajo, la cebolla, cosas ácidas, el aceite, ahora vamos a ver qué tipo de aceite hay que abandonar, mostaza, safétida. Observa moderación en la dieta. No sobrecargues el estómago. Renuncia a las cosas que le gustan a la mente, salvo una o dos veces al año. Come alimentos simples. Toma los alimentos como medicamento para mantener el curso de la vida. Comer para el placer y disfrute es pecado, dice Sivananda. Abandona la sal y el azúcar durante una semana o una quincena. Debes ser capaz de vivir de arroz, dal y pan sin encurtidos. De todo vamos a ir trabajando, ¿no? Y poniendo también una visión. No añadas sal al dal, el dal es la sopita de lentejas, ni azúcar al té, el café o la leche. Los que toman comida no vegetariana deberían intentar en lo posible de abandonar por completo la carne. Se verán inmensamente beneficiados. Estos son todos los puntos que nos coloca en este punto que es muy extenso, muy amplio, que vamos a ir trabajando. Vamos a ver si lo cubrimos en este encuentro o bajamos un poco más para el satsang que viene. Entonces, primero la disciplina de la dieta, ¿no? En general, ¿no? La dieta es absolutamente fundamental para lograr lo que queremos en yoga, que es el estado de meditación y de samadhi, el estado de unión con lo absoluto. Para eso se necesita una mente enfocada en lo real y no en el estómago y no en todas las cosas que generamos por mala alimentación en el estómago. Normalmente estamos con toda nuestra atención en los procesos digestivos por mala alimentación. Entonces estamos siempre abajo en los chakras inferiores. Y especialmente en esta época de la humanidad es muy necesario, si queremos trascender, si queremos, esto ha sido siempre, pero especialmente en esta etapa donde hay tanta contaminación y todos los alimentos están tan contaminados y hay tanto bombardeo y mala educación alimenticia, tenemos que estar cada vez más atentos, para no estar siempre con nuestra energía en el sistema digestivo, ¿verdad? De los sistemas del cuerpo, debe ser el sistema que más perturba a la paz mental, ¿verdad? El sistema digestivo, ¿eh? A la meditación especialmente. Después les voy a contar alguna anécdota de, de un caso específico que he podido testimoniar, y yo también, por supuesto, ¿no? Cuando uno está con desarreglos digestivos, quedarse conectado en lo absoluto, conectado y con la mente en serenidad es muy difícil. Cualquier otro desarreglo tal vez se puede trascender, si bien siempre nos va a llamar la atención, por eso la salud en general es necesaria, y para eso hacemos todo lo que hacemos en yoga, y es tan completo el yoga en herramientas, especialmente el Hatha Yoga, un desarreglo del sistema esquelético también, de los músculos o de las vértebras, me trae de esa línea, ¿verdad? Pero si me acomodo, si respiro un poco, lo trasciendo, pero un desarreglo fuerte estomacal
la mente es muy difícil que salga de eso. Incluso pequeños desarreglos, nos damos cuenta, pero afectan mucho especialmente, ni siquiera el aspecto meditativo, en el día a día, ¿no? Nuestra calidad de pensamientos. Ya hoy sabemos mucho más de alimentación. Incluso se habla mucho ahora del intestino como el segundo cerebro, ¿verdad? Y cómo desde allí también se influye eh, la calidad de pensamiento. Esto lo dicen los yogis hace miles de años, ¿no? De que el tipo de pensamientos es influenciado por el tipo de comida, ¿no? Un poco lo que se dice, somos lo que comemos, ¿no? Entonces tenemos que ir refinando cada vez más y sabiendo que si lo que queremos es paz en la mente, quietud, serenidad, para alcanzar ese estado que nos está esperando, que está en todo momento, pero la mente se interpone, que es el estado del ser puro, lo que somos, la divinidad. Bueno, tenemos que estar en un estado de calma, de quietud, de, de serenidad. Y para eso la dieta es muy importante. Por eso comienza diciendo Sivananda, come alimentos sáttvicos. Entonces aquí tenemos que mencionar brevemente que sattva, rajas y tamas, son las tres vidas, o las tres cualidades de todo lo creado, ¿no? Se dice que todo lo creado está compuesto de 5 elementos y de 3 gunas. ¿eh? Los 5 elementos los conocemos, si no los conocemos, estudiemos, pero son muy conocidos. Las 3 gunas, tal vez no se habla tanto, eh, que son sattva, rajas y tamas. Sattva es la guna o la cualidad, guna significa cualidad, de la pureza, del equilibrio, de la luz, de la felicidad, de la paz. Tamas es todo lo contrario, ¿no? Si sattva es luz, tamas es oscuridad. Si sattva es pureza, tamas es impureza. Tamas es negligencia, tamas es pesadez. Y en el medio está rayas. Rayas es la cualidad de la excitación, del movimiento, de la hiperactividad, de la ansiedad, de la pasión, de la excitación. Las 3 gunas forman parte de lo creado y no es que son buenas o malas en absoluto, son necesarias para que vivamos en el mundo, ¿no? Pero tenemos que tratar de tender a llevar nuestra vida hacia sattva. Nuestra mente está compuesta también, la mente de todo está compuesta y nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero a nivel de la mente funcionan estas gunas por estas 3 gunas, ¿m? Que están siempre actuando, están las 3 siempre presentes. Solo que en determinados momentos de nuestra etapa, incluso de nuestras encarnaciones, nacemos en encarnaciones donde predomina una guna sobre la otra, ¿verdad? Tenemos que tender a ir evolucionando, encarnación tras encarnación, hasta que predomine sattva en nuestra vida, aunque un sattva puro siempre va a estar las otras, porque incluso son necesarias. La oscuridad no es que sea mala absolutamente, es necesaria también en ciertos momentos. Hay ciertos niveles de oscuridad que sí, tenemos que evitar al nivel de los pensamientos, pero la oscuridad en sí es necesaria para dormir, ¿m? Por ejemplo. Entonces, no es que una cosa es buena o mala, sino tenemos que saber qué es lo negativo de tal guna, ¿no? Incluso en sattva hay que tender a llevar a sattva a nuestra vida, pero las escrituras dicen que también hay que trascenderla, porque las 3 gunas nos atan. El Bhagavad Gita dice, sattva también nos ata. ¿A qué? A la felicidad. Quiere decir que si no está todo sátvico y no podemos ser felices, ahí está algo mal. El yogi tiene que saber ser feliz, esté cualquier guna dominando transitoriamente, ¿no? Y saber trascender incluso. Porque no siempre vamos a poder dominar todo y estar todo sátvico, todo puro, todo sereno, todo calmo en nuestro ambiente. Vamos a estar en momentos donde va a estar predominando una o la otra. Se dice la escritura dice que el yogi no odia cuando está tamas o rayas, ni cuando sattva está ausente, ¿no? Saber que tiene que fluir y desapegarse incluso de sattva, así fomentarlas, pero también desapegarse porque hay que trascender las gunas, se dice.
ser un gunatita. Un gunatita, dice la escritura, es el que ha trascendido las gunas. Pero no obstante, sí tenemos que buscar fomentar el mayor nivel de sattva en nuestra vida. Entonces, todo lo que nos consumimos está también compuesto por esas gunas. ¿Eh? Se dice que hay música sáttvica, rayásica o tamásica. ¿Eh? Por eso este conocimiento de las gunas nos va a servir para poder elegir aquello que conduce a sattva, hacia la paz, hacia la armonía, hacia la serenidad. Hay arte sáttvico, rayásico, tamásico, todo lo que entra por nuestros sentidos, por nuestros ojos, por nuestros oídos. Y también a nivel del alimentos, que entra por nuestra boca. El alimento se puede clasificar como alimento sáttvico, rayásico o tamásico. Ahora vamos a ver cómo lo define la escritura, ¿no? Entonces, cuando hablamos de alimento sátvico, 100% sátvico, nos referimos a la alimentación vegetariana. Incluso vamos a ver que dentro de lo vegetariano podemos no estar comiendo sátvico, porque hay alimentos que no son 100% sátvicos dentro del reino vegetal, ¿no? Y también que hay actitudes que hacen tal vez que no estemos comiendo sátvicamente. Entonces, cuando nos referimos a dieta sátvica, alimento sátrico, ya implícitamente está la dieta vegetariana colocada ahí. Ahora lo vamos a ver de la escritura, ¿no? Entonces, pero a su vez hay otras cosas muy importantes también, incluso más allá de comer vegetariano, que lo pone ahí Shivananda, que es la moderación en la dieta, que ahora vamos a ver. Porque incluso siendo vegetariano podemos fallar con la moderación y ser tan dañino como el comer carne, ¿no? Se dice. Si bien la carne no es que sea dañino para la salud en sí, si comemos carne en exceso, sí, vamos a ver, ¿verdad? Pero a nivel mental es que para el resultado que queremos en yoga puede ser un impedimento, ¿no? Y no una ayuda como el alimento sátrico. Entonces, ¿cómo define la escritura, la dieta, esto es lo que quería decir, era que para los vegetarianos optamos por el vegetarianismo por varias razones, ¿no? Hay razones ecológicas, ¿verdad? Eh, que sabemos que lo que es la producción carnívora hoy día es un desastre para la ecología, todo lo que se sobrepuebla los campos de animales para eh, después comerlos, ¿verdad? Todo eso es una demanda de agua impresionante, de terreno que puede ser puesto para el cultivo de alimento vegetal, se utiliza para alimentar a las vacas que después las vamos a comer. Entonces, a nivel ecológico es una de las razones. Hay también razones a nivel fisiológico, no vamos a ahondar mucho en esto, ¿verdad? Pero nuestra fisionomía, el ser humano está diseñado no para comer carne, sino para moler los alimentos como un herbívoro, ¿no? Esto incluso está en la Biblia, por supuesto que está en los Vedas, ¿no? Pero en la Biblia, cuando está en el Génesis y se instruye cómo está la creación, cómo se genera, primero se creó los cielos y después las aguas y después la tierra, y se dice, antes de poner al hombre, dice Génesis, ¿no? Dios revistió la tierra de verde, ¿no? ¿Qué es eso? El reino vegetal. Y después puso al hombre, ¿no? Así lo dice los Vedas también, ¿no? En esta misma secuencia. Y dice el Génesis en específico, dice, y se le dijo al hombre, come de toda semilla, de todo fruto que crece de la tierra. Entonces incluso está instruido, después, bueno, se fue cambiando la dieta, ¿no? Pero anatómicamente, incluso instintivamente, nosotros no vamos por un campo, vemos un ternerito y nos lanzamos a comerlo, ¿no? No tenemos ese instinto. Sin embargo, vemos una manzana o hay una zanahoria y la comemos naturalmente. Se dice, si tú pones a un niño a jugar con un conejo y una zanahoria, no se va a comer el conejo y jugar con la zanahoria, sino se va a comer la zanahoria y jugar con el conejo. Naturalmente, no tenemos instinto carnívoro, ¿no? Nuestro instinto es herbívoro. Después, bueno,
por educación, vamos comiendo lo que los padres comen, ¿eh? Pero un niño naturalmente va a elegir comer para lo que estamos diseñados. Entonces hay razones anatómicas, ¿verdad? También hay razones de salud. No vamos a andar mucho esto. Hoy día muchos médicos están aconsejando, ¿no? Menos consumo de carne, más consumo de frutas, de vegetales, de legumbres, bueno, dieta vegetariana. También hay razones filosóficas por el concepto de no violencia, ¿no? Ahimsa. ¿eh? Eh, Razones pránicas, energéticas, ¿verdad? El alimento que tiene más energía es el vegetal, el prana, porque el prana, que es la energía, en el vegetal no se retira cuando se arranca una manzana pero sí se retira de un animal o de una persona, de un hombre. Cuando morimos, es la retirada del cuerpo pránico, del cuerpo físico, el cuerpo de energía, y allí van los demás cuerpos. Y lo mismo una vaca también tiene cuerpo pránico y toda su energía se retira de su cuerpo. Y lo que comemos son minerales, son vitaminas, es alimento para el cuerpo físico, pero no para el cuerpo astral, donde está la energía, y para la mente. Si queremos darle alimento físico para nuestro cuerpo físico y a su vez alimento a nuestro cuerpo astral, donde está la mente y el intelecto, ese alimento está, esa energía, ese que da más brillo, está en el reino vegetal, donde el prana se mantiene. Y hay argumentos a nivel de las gunas. ¿eh? También elegir el alimento para el estado meditativo, que para eso necesitamos sattva, serenidad. Sattva era luz, era equilibrio, serenidad, calma. Para eso tenemos que elegir el alimento que sea sátvico, que genere ese estado, ¿no? Realmente el alimento incide sobre nuestro estado mental. ¿eh? Depende del tipo de alimento, el tipo de reacción a nivel emocional y mental, específicamente. Entonces, si comemos alimento sátvico, vamos a estar en un estado mental más sereno, más tranquilo. Si queremos alimento tamásico, más pesado, más denso. Si comemos alimento rayásico, más excitado, más britis, más pensamientos, más inquietud en la mente. Bueno, ¿cómo lo define la escritura? El Bhagavad Gita, en el capítulo 17, nos habla de los tres tipos de alimentos de acuerdo a las gunas. Es el capítulo que habla sobre los tipos de fes, ¿eh? Eh, eh, ordenado de acuerdo a las tres gunas. Déjenme un segundito, que quiero leérselo directamente, si lo encuentro. Sí, dice el Bhagavad Gita, ¿no? En el verso 8 del capítulo 17, dice: a las personas sáttvicas, esto a su vez, de acuerdo a la guna que está predominando en tu vida, si tu guna es sattva, vas a tender a comer alimentos sáttvicos. Si tu guna está más rayásica, vas a tender a comer alimentos rayásicos. Y si estás en un estado tamásico o un momento tamásico de la vida, te va a llevar a comer más tamásico, ¿no? Y también a la inversa, ponerle que estás sátvico, pero por alguna X situación no elegís alimento sátrico, no podés comer sátrico, eso también va a influenciar tu estado y va a mover tu estado sátrico hacia rayas o hacia tamas. Entonces dice: a las personas sátvicas les gustan los alimentos, el Bhagavad Gita, ¿no? Capítulo 17, verso 8. A las personas sátvicas les gustan los alimentos que incrementan la vida, el prana, ¿eh? La pureza, la fuerza, la salud, la alegría, el buen apetito, que son sabrosos
oleaginosos, sustanciosos y agradables. ¿No? Después define el alimento rayásico, ¿no? Dice, los alimentos rayásicos, dice, a las personas rayásicas les gustan los alimentos amargos, agrios, salados, demasiado calientes, picantes, secos y fuertes, que causan dolor, tristeza y enfermedades. La palabra demasiado hay que agregársela a todas las cualidades, ¿no? Demasiado amargos, demasiado agrios, demasiado salados, demasiado calientes, demasiado picantes, demasiado dulces, demasiado secos, fuertes en sentido de sabores muy excitantes. Le gusta a la persona rayásica y causa dolor, tristeza y enfermedades. No es que lo agrio, que lo amargo, que lo salado, que lo picante, que lo seco sea rayásico, sino que lo demasiado, ¿no? Todo es necesario. ¿Eh? Después vamos a ir al tema de la moderación, que es lo más importante. Todo es necesario en su justa medida, ¿no? O sea, cuando es demasiado, y la mente muchas veces pierde ese control, ya se vuelve rayásico y genera dolor, genera enfermedad, genera tristeza, dice la escritura. ¿Eh? Y lo tamásico está definido así. A los tamásicos, a las personas que están en tamas, les gusta la comida pasada. La palabra que usa es yata y amán, que quiere decir cocinada y que han pasado 3 horas. ¿Eh? Es muy poderoso ese concepto. Quizás lleguemos a hablar un poco de eso. ¿Eh? La comida pasada, insípida, podrida, corrompida y los desechos impuros. Esa es la comida tamásica. E incluso se dice una manzana que está pasada, esa es tamásica. Una comida que la cocinaste y pasaron más de 3 horas, técnicamente lo dice así la escritura, más de 3 horas se vuelve tamásica. ¿Eh? Imagínate al otro día y al otro día y al otro día. Por eso se dice que una vez le fueron a regalar una ladera a Swami Shivananda allá en su ashram en Rishikesh y él dijo, saquen a este demonio de adelante. ¿Qué pasa con las heladeras? Por supuesto que son necesarias, tenemos que tener heladeras para guardar un agua fresca, para guardar las, eh, las zanahorias, las manzanas, si está muy caluroso, para que se mantengan, pero una vez cocinado, se dice lo inteligente y para que haya más prana, tengo que comer enseguida, ¿verdad? Si yo acumulo la comida y la cocino, porque ya una vez cocinado ya se desprenden todas las propiedades y para consumir esa energía, tengo que comerlo enseguida. Si lo guardo y lo dejo pasar, especialmente al otro día o al otro día, ya se vuelve sin propiedades energéticas. Puede tener, obviamente, propiedades físicas, ¿no? Hierro, vitamina, mineral, pero a nivel energético perdió ese componente, se volvió más tamásico. ¿Mm? Por eso, en yoga, a su vez, se dice, y esto una vez lo escuché de Shivananda, ¿no? Y dice, todo yogi debe ser un buen cocinero. Y cocinarse su propia comida, no un gourmet. Ahí ya es el cocinar para los sentidos, ¿no? Únicamente, pero sí hacerse cargo de su propia comida, porque ahí uno va a empezar a elegir y va a empezar a cocinarse a uno mismo. Cuando uno va, a su vez, se dice hay 3 tipos de alimento, calidad de alimento. El mejor es el que se cocina uno mismo, ¿verdad? El que le sigue es el que te cocina alguien con amor, ¿verdad? Pero hay amores que matan, se dice. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de esto que estamos hablando, ¿no? Puede dar mucho amor, pero no hay conocimiento. Te pueden cocinar algo que no te hace bien. El tercer tipo de alimento es el que come uno afuera, ¿no? Que no es el mejor. A no ser que sea un lugar donde se cocina con conciencia y con amor, con sabiduría y con amor. Pero es muy difícil de encontrar. Entonces, muchas veces pasa que vamos a comer al mejor restaurante, 5 estrellas, pero salimos de ahí pesados, nos cayó mal. ¿Por qué? Porque no estaba cocinado con alimento fresco, con alimento eh,
con energía positiva, porque también el estado mental del que cocina pasa hacia el alimento. Por eso se dice cuando estás en una emoción negativa, cuando estás con ira, con tristeza, con no cocines, porque eso va a pasar al alimento. Ni siquiera tampoco comas, esperá a que eso pase, hace algo para salir de ese estado, hace yoga, y después ya en un estado equilibrado, cociná y o comé. Entonces, lo que es la dieta vegetariana entra dentro de la dieta el alimento sátvico, pero a su vez, Shivananda nos hablaba de abandonar la cebolla, por ejemplo, y el ajo. En otros escritos él dice abandonar el café, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son alimentos rayásicos. Cuando hablamos de la carne, hablamos de alimento ni siquiera rayásico, hablamos de alimento tamásico. Veamos la definición de la escritura. El alimento tamásico es el que está en estado de putrefacción, y eso es lo que pasa con la carne, ¿no? La carne se entra en un estado de putrefacción muy rápido. ¿eh? Solamente que detenemos una vez que se muere el animal, enseguida esa carne empieza a descomponerse porque no está lo que le daba la vida. ¿Qué era lo que le daba la vida? El prana. El prana se retira inmediatamente. Por eso si tú pones un pedazo de carne y un arroz, por ejemplo, o una manzana, que se va a descomponer más rápido. La carne se descompone a las poquitas horas, la manzana va a tardar días en descomponerse, ¿no? ¿Por qué? Porque en la manzana hay energía, hay prana, ¿verdad? Que está manteniendo esa vida, ¿sí? Que al comerla pasa al cuerpo. Ya en un animal muerto no hay prana, y a su vez esa carne empieza a descomponerse. Por eso se considera tamásico la comida, la carne, ¿no? Si bien puede generar muchas rayas también por el estado en el cual ha muerto ese animal. Generalmente mueren en estados de mucha dolor, de mucha ansiedad, ¿verdad? Por lo que es la industria carnívora, mueren con muchas rayas, con mucho dolor, con mucha también ansiedad y miedo, pero en sí técnicamente es tamásica la carne, ¿no? Y sí, a su vez rayásico puede ser alimentos vegetales también. Por ejemplo, la cebolla y el ajo son considerados rayásicos. Porque si bien tienen propiedades medicinales también, pero a su vez generan un alto grado de rayas en nuestra mente. ¿eh? Quiere decir acelera. La cebolla genera aceleramiento en la mente, lo cual a veces no se percibe, ¿verdad? Pero los yogis que tienen ya mucha sutileza y que enseguida perciben lo que genera a nivel astral y mental el alimento, eso lo han quitado del menú yógico, ¿no? Eh, a su vez, algo más esotérico de la cebolla que no se sabe es que la cebolla eh, atrae bajos astrales, ¿verdad? Por eso se pone en la tradición popular una cebolla para atraer energías negativas, ramilletes de cebolla o de ajo. No es porque los repelen, sino porque los atraen a su cuerpo, por el aroma, por la energía de la cebolla, que a su vez hay toda una mitología de cómo nació la planta de la cebolla, que nació de una sura, de una parte de una sura que cayó a la tierra y ahí se reprodujo esa planta, ¿no? Entonces tiene la capacidad de atraer energías negativas a su cuerpo. ¿eh? Por eso es que esas entidades que están allí, si hay ramilletes de cebolla o de ajo seco, van a ese cuerpo, y no molestan los otros espacios. Pero si yo esa energía la coloco en mi cuerpo, bueno, puedo atraer esos bajos astrales. Y si quiero limpiar mi campo energético, bueno, por eso no se consume cebolla ni ajo en la dieta pura vegetariana. Eso cada uno puede tener su discernimiento, ¿no? Y no es necesario. Lo que pasa es que es un mito, ¿verdad? Que no queda rica la comida si no le pongo cebolla y ajo. Hay especias en la India que no son rayásicas, como la cúrcuma, como el comino, como eh, tantas otras que hay. Los curry famosos, ¿verdad? Que son mezclas de especias
cuando son sátvicos no tienen cebolla ni ajo, la misma pimienta, ¿verdad? Que colocadas en el punto justo generan sabor, porque vieron que la definición de sattva del Bhagavad Gita es que sean sabrosos. No es que la comida vegetariana tiene que ser insípida. Eso sería incluso tamásico, ¿verdad? La definición de tamas en el Gita es también no solamente podrida, sino insípida. Porque incluso la carne, ¿verdad? La carne no tiene sabor en sí misma. La tenés que sazonar. Sin embargo, una manzana tiene un sabor delicioso por sí mismo. Es un sabor sádvico, ¿verdad? Entonces, por definición, la dieta sádvica es una dieta, a su vez, eh, que tiene los principales componentes, lo que llamamos el plato balanceado vegetariano. La dieta sádvica es una dieta vegetariana en la cual comemos lo que llamamos el plato balanceado. El plato balanceado es un plato que tiene todos los componentes que necesita el cuerpo, ¿no? Porque a su vez, al no comer carne, un vegetariano tiene que ser muy cuidadoso, ¿eh? No es solo comer lechuga y verduritas así nomás, ¿no? Tenemos que saber colocar todos los componentes, ¿no? Entonces, en el plato balanceado vegetariano tiene que tener la parte de carbohidratos, una buena fuente, que si nos da el tiempo creo que lo vamos a dejar para la clase que viene, para el satsang que viene, cómo elegir el tipo de carbohidrato para que no genere inflamación y nos genere sobrepeso, que es uno de los problemas de los vegetarianos, ¿no? Que terminamos abusando mucho de los carbohidratos. Esto es del trigo y del arroz y de los otros cereales, ¿no? Especialmente el trigo es algo que también tenemos que trabajar para, en esta época de la humanidad, el trigo está trayendo muchos problemas, ¿no? Por el tema del gluten, ¿eh? Y nos está generando mucha inflamación. Pero el plato balanceado tiene que tener una buena fuente de carbohidrato, eh, tiene que tener una buena fuente de proteína, ¿verdad? Que es lo que nos da la carne, ¿verdad? Y esos son los legumbres, ¿eh? Siempre tiene que haber en el plato la parte de legumbres, que es la proteína, principalmente, pero también tiene hierro, las legumbres, ¿verdad? Etcétera. Y después lo que llamamos vitaminas y minerales, eso lo da principalmente las verduras, tanto cocidas como crudas. Y después la parte de grasa, tiene que tener una buena fuente de grasa, una buena fuente de aceite, por ejemplo, ¿eh? Un buen aceite. Eh, Hoy sabemos que los aceites aceites de girasol, los aceites de maíz están con muchos químicos, hay que tratar de evitarlos, ¿no? Y ir a aceites más naturales, con el aceite de coco, este, el aceite de oliva, aunque se dice que no hay que cocinarlo, el aceite de oliva es para aderezar las cosas después, ¿verdad? Es una muy buena fuente de aceite. Pues está el aceite de sésamo, que puede ser bueno. eh, Hay otras fuentes de aceite que son muy beneficiosas. Entonces ese es el plato balanceado vegetariano, ¿no? Un punto importante que nos trae Sivananda, y que con eso vamos a finalizar. Y después vemos cómo complementamos la clase que viene, el satsang que viene en la parte de la dieta, ¿no? Eh, Sivananda nos habla de la moderación, que esto es incluso más importante que el ser vegetariano, más importante, ¿no? Porque podemos genera mucho desarreglo la cantidad y la mezcla de comida, incluso dentro del vegetarianismo, ¿no? Te voy a leer lo que dice en el punto, Shivananda dice, observa moderación en la dieta, no sobrecargues el estómago, ¿eh? No sobrecargues el estómago. En el capítulo Salud de Senda Divina, Shivananda nos dice lo siguiente, y es muy poderoso, se los voy a leer, porque el capítulo Salud de Senda Divina, un día lo vamos a leer completo, nos habla en términos muy amplios sobre la salud, pero en un punto tiene un apartado que dice salud y dieta, porque sabemos que la dieta es fundamental para la salud, ¿verdad? Por eso cuando nos enfermamos y nos internan en un hospital por algo, lo primero que hacen nos dan una dieta
Pero no hay que esperar a enfermarse para tener una dieta, ¿verdad? Hay que seguir una dieta que no te enferme, ¿verdad? Eh, Swami Vishwananda tiene una máxima muy poderosa que dice, eh, la salud es la riqueza, la paz mental es la felicidad. Pues dice, el yoga te muestra el camino, ¿no? La salud es la riqueza, es la mayor riqueza que hay, ¿verdad? Y a su vez, la dieta es uno de los fundamentos para la salud, ¿verdad? Y dentro de eso, la moderación, ¿eh? Pero lo vamos a dejar para el domingo que viene. Lo vamos a dejar aquí como él continuará, ¿eh? Vamos a hablar de la moderación, ¿eh? Ahora hablamos un poquito de los componentes del plato sátvico, que consiste un plato sátvico vegetariano. Tratar a su vez que la parte de carbohidratos, esta ha sido mi experiencia, sea elegir un buen carbohidrato. Yo en mi caso he decidido sacar las harinas porque son muy inflamatorias y es un gran eh, desarreglo de los vegetarianos. Terminamos refugiados en el pan y el pan genera mucha inflamación, mucha adicción, la harina. Hay fuentes de carbohidratos que son mucho mejores, ¿no? Por ejemplo, de harinas, por ejemplo, el sarraceno. El trigo sarraceno es un grano que no es trigo, en realidad se llama trigo, pero no es grano, no es trigo, es un pseudo cereal, es un fruto, ¿verdad? Que se puede hacer un pan maravilloso que no inflama, ¿no? Se puede hacer masa de empanadas, masa de pizza, es realmente maravilloso. A mí me ha ayudado muchísimo a desinflamar el dejar las harinas por completo, pero incluso las harinas de arroz y dejar el arroz en el plato balanceado. El problema es eh, el arroz, ¿verdad? El arroz, el tema es que en la India se recomienda el plato balanceado y el plato ayurvédico tiene arroz, pero el tipo de arroz que se consume en India generalmente es el basmati, ¿no? Que el arroz basmati tiene mucho menos, es un tipo de almidón que genera menos azúcar en el cuerpo. Los arroces nuestros tienen mucha más componente de azúcar, ¿verdad? Y se transforman en mucho azúcar en el cuerpo. Por eso, eh, en mi caso, he quitado el arroz, ¿verdad? O lo he sustituido por la quinoa, que es un cereal mucho más fiel, por el sarraceno, que es sumamente fiel, que no genera inflamación. eh, y otros cereales que no son tan inflamatorios, ¿eh? O el arroz, hoy se sabe, esto no lo sabíamos antes, ¿no? Pero hoy se sabe algo que puede ser no tan ayurvédico, pero sí en el sentido de otros alimentos yo no lo haría, pero con el arroz sí. Se sabe que si el arroz se cocina y se deja enfriar por lo menos 12 horas y al otro día incluso lo puedes calentar, ese arroz se vuelve menos azúcar en el cuerpo, o sea, menos inflamatorio. Porque el arroz recién calentito, pues, si no es el basmati tiene mucho menos azúcar, por eso los hindúes lo pueden comer más tranquilos, aunque generalmente terminan también muy inflamados, ¿no? Y se ve mucha diabetes en la India, ¿no? Se ve, eh, porque hay mucho exceso de carbohidrato, y mucho azúcar también. Entonces, Sivananda nos decía también de abandonar el azúcar, eso es algo muy sabio, ¿no? Si nosotros sumamos el arroz, más el trigo, más el azúcar, el vegetariano termina con mucha inflamación. Entonces tenemos que ir afinando eso también para que realmente sea sátvico, ¿no? Afinando ese aspecto, ¿verdad? Y tener una buena fuente de carbohidrato, y tratar de quitar el azúcar, especialmente el azúcar blanca, ¿no? Si uno come azúcar, que sea en muy poca cantidad y que sea el azúcar mascabo, el azúcar puro, ¿verdad? Entonces vamos a dejar aquí y el sábado que viene vamos a hablar de la moderación, que es muy importante, incluso tal vez más importante eh, que lo que comamos. Vamos a hacer un segundito de silencio.
Oh, oh. Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Agradecemos a todos los maestros. Bolo Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. El domingo que viene vamos a continuar con este cuarto punto de la dieta, de la disciplina dietética, como pone Shivananda. Eh, Aquellos que quieran recibir informaciones de las actividades, vamos a tener ahora un curso de Shivaratri Sadhana para prepararnos para el Shivaratri. Nos vamos a trabajar con toda la mitología, comprender Shiva en todos sus aspectos. Y también en marzo vamos a lanzar cursos de estudio, de escritura, talleres. Si quieres recibir información de actividades y no estás en la lista de difusión, puedes pedirme que te agregue allí o también estar atento a las redes. Nos vemos el domingo que viene. Om Namah Shivaya, que estén muy bien.